8 minutos hora de Venezuela. Por cierto, reiteramos que la organización Récord Guinness certificó que el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, con 112 años y 354 días, se convierte en el hombre más longevo del mundo, nacido en Táchira el 27 de mayo de 1909. Información, bueno, de interés global, por algo lo destaca la organización Récord Guinness. Les decía que ahora nos vamos a México con Mónica Laborda, internacionalista con doctorado en Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Mónica, gracias por estar con nosotros para toda América. Es un gusto tenerte por aquí. Gracias, Eduardo. Honrada y agradecida con la invitación. Buenos días. Buenos días. Entremos en materia con el hecho de que Finlandia y Suecia anuncian su deseo de integrarse a la OTAN. Ya Moscú está catalogando como un error esta decisión, repito, de Finlandia y Suecia. ¿De qué manera se pueden mover las piezas sobre el tablero con esta noticia? Así es, Eduardo. En este ajedrez geopolítico y en esta estrategia militar que está jugando Occidente, Finlandia y Suecia son dos elementos sumamente importantes. ¿Por qué? Porque Finlandia comparte una frontera territorial con Rusia de más de 1,000 kilómetros cuadrados, y el hecho de que hayan solicitado un ingreso a la alianza militar, estratégicamente hablando, más importante de Occidente, pone en alerta las alarmas del mundo. Ahora bien, es importante mencionar que Finlandia y Suecia se están alejando de una neutralidad, de esta política neutral que en su momento se consideró también la finlandización, que vivió muchos años este vecino de la entonces Unión Soviética, Finlandia, y que en un momento dado también se había planteado como una solución viable de salida al conflicto en Ucrania, que Ucrania se convirtiera en neutral como lo era Finlandia. Hay algo importante a destacar, Eduardo, que es el hecho de que hay, la OTAN, podemos mencionar rápidamente, es una organización militar que se fundó a finales de la Segunda Guerra Mundial en 1949 con 12 miembros originalmente, ahora son 30, y uno de esos miembros, Turquía, está reticente al ingreso de estos dos países, de Finlandia y Suecia. Y esto es importante, ya que para que ingresen en nuevos candidatos, Estados miembros a la OTAN, debe de haber un proceso de unanimidad. Es decir, los 30 países que conforman la alianza deben de estar de acuerdo. Y Turquía, el segundo ejército más grande de la OTAN y uno de los miembros más importantes, no está de acuerdo en que Suecia y Finlandia ingresen. ¿Por qué no lo está? Porque considera que estos países han financiado a grupos terroristas y está pidiendo condiciones que ha puesto sobre la mesa, y entre ellas es que reconozcan y que dejen de financiar a estos grupos. El proceso de adhesión de Finlandia y Suecia, si fuese de manera normal, podría llevar décadas. Recordemos, por ejemplo, el caso de Macedonia del Norte, que es uno de los procesos más largos de ingreso a la OTAN, que ingresó en 1999 su solicitud y no fue hasta el año 2020 que se completó. Pero el caso de Finlandia y Suecia, pues ya se ha comentado, el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, ha comentado que esto pues va a ser un proceso mucho más rápido, tomando en cuenta la vulnerabilidad territorial que te explicaba que tienen estas dos naciones respecto a Rusia. ¿Quiere decir, Mónica, que hasta nuevo aviso e independientemente del tiempo que llegara a tomar el ingreso formal y definitivo de Finlandia y Suecia a la OTAN, hasta ahora este anuncio tiene solo un valor simbólico, un valor que puede tener influencia desde lo que representa la activación de este proceso de posible ingreso a la OTAN? Definitivamente, en esta estira y afloja de escenario de tensión, de escalada de tensión entre Rusia y Occidente, esta es otra jugada más de Occidente de pues poner en alerta a un ejército. ¿Por qué? Porque Finlandia y Suecia, aunque tardaran en ingresar a la OTAN, podrían tener desplegado en su territorio tropas de la OTAN. Entonces esto ya escalaría mucho más el conflicto, porque tendría una cercanía a la OTAN, a Rusia, que no tiene actualmente, y sobre todo por lo que te menciono también del Mar del Norte, que recordemos la guerra por el Ártico, esta guerra que pues se avecina y que es
tan importante también para Rusia por los territorios que ocupa. Y el hecho de que ya un Estado sea, digamos, candidato a adherirse a la OTAN, pues ya pone en otra perspectiva y en otra coyuntura el mapa geopolítico de Europa y de la OTAN en sí misma. Mónica, has dicho que Finlandia tiene más de 1.000 kilómetros de frontera compartida con Rusia. En el caso de Suecia, ¿cuál sería la mayor incidencia dentro de este ajedrez geopolítico? Así es, el caso de Suecia quedaría de una manera vulnerable si no se adhiriera, digamos, a esta alianza militar o mostrara pues una sintonía con Finlandia. ¿Por qué? Bueno, porque es el país nórdico que quedaría fuera del Grupo Atlántico. El resto ya pertenece a esta organización y también está teniendo el apoyo de Reino Unido y de otras naciones por parte de Europa, de la Unión Europea. Francia ha mostrado abiertamente también su respaldo a la adhesión de estos dos países nórdicos a la OTAN. Entonces es interesante ver cómo se están moviendo las piezas. También Estados Unidos, por supuesto, apoya esta decisión. Recordemos que la OTAN, pues el brazo militar más fuerte lo tiene Estados Unidos, ya que la Unión Europea es un gigante económico más un gusano militar. No tiene la capacidad militar que Estados Unidos le aporta. Pero hay que seguir muy de cerca el proceso con Turquía, porque podría determinar el acceso, ¿no?, de una manera viable y rápida, o obstaculizarlo en las votaciones, en las negociaciones, y también por parte de Rusia esta alianza militar que él tiene con los países de la antigua Unión Soviética, los TANES, ¿no?, Kazajstán y otros en esta zona de Turkmenistán, que también ha puesto en alerta y ha hecho declaraciones que si la OTAN extiende sus fronteras, pues en represalia y en consecuencia también ellos podrían realizar ataques. Hay otra situación importante que es los ciberataques que podrían presentarse en las próximas semanas y días si es que este hecho se consumara de adhesión de estas dos naciones nórdicas a la alianza militar, que en esto recordemos que Rusia pues es pionero y tiene una capacidad de hacerlo en toda Europa. Y también por otro lado es importante, Eduardo, mencionar que el 22 de junio habrá una reunión en Madrid para hablar de este concepto de seguridad estratégica de la OTAN, que pretenden cambiar su postura y en vez de ser disuasiva, ser mucho más, digamos, activa la OTAN. Entonces hay que seguir de cerca estas dos cuestiones para pues ver cómo va a ir evolucionando la situación respecto a Suecia y Finlandia. Wow, Mónica, qué conocimiento y qué manera de compartirlo para aproximarnos a través de tu análisis a la profundidad de este escenario. Eh, en todo caso, esta parte que tú estás incluyendo en el análisis nos anticipa que esto promete ser muy largo, que el camino a la paz puede llegar a ser muy largo. ¿Se podría afirmar eso con contundencia? Definitivamente, no vemos una salida viable diplomáticamente hablando, que pues sería la ideal, que en el seno de Naciones Unidas se siga impulsando y que bueno, tanto Europa como Estados Unidos así lo están buscando. No la vemos en el corto plazo. Esto pues continuará en una guerra desgastante de baja intensidad. Esperemos que así sea y no se escale más el conflicto, y se está preparando que por lo menos lo que queda del año, creo yo, que esto va a continuar desafortunadamente. Mariupol ya es una ciudad devastada, es una ciudad que pues se ha dicho que aparentemente la gente ha salido de ella. También hay una guerra de desinformación, Eduardo, porque en esta guerra con Ucrania, en esta invasión de Putin a Ucrania, pues no solamente es una guerra militar, es una guerra económica, es una guerra de desinformación, cibernética, en fin, es una guerra híbrida y además es la primera que se transmite en tiempo real en redes sociales a través de la tecnología, de esta cuarta revolución científico-tecnológica que vive el mundo, y a raíz de la hiperconectividad global tiene impactos impresionantes. Lo estamos viendo ya en el precio del trigo en Europa, que ha alcanzado cifras estratosféricas y que pues se está cotizando la tonelada de trigo en 435 euros. Y esto lo veremos, el impacto también en América Latina y el Caribe. Desafortunadamente lo vemos ya con un incremento de precios, con una escasez
derivada también de la disrupción de las cadenas globales de suministro, que recordemos que el mundo vive en pandemia todavía. En Shanghái, en China, hay grandes repuntes y están cerrados a la economía, y en esta conectividad global que existe, pues nos está llegando ya el impacto, las repercusiones, este efecto boomerang de las sanciones económicas. Entonces sí, es muy lamentable que esta situación va a continuar, va a permear, y pues veremos todavía anuncios de guerra. Mónica, tú hablabas de que Finlandia y Suecia, con esta decisión de solicitar ingreso en la OTAN, se alejan de la política neutral. ¿Cómo evaluar la conveniencia o no de la política neutral en este tránsito que cada vez pone más contra la pared a los países, exigiéndole definiciones de quedarse neutrales o de dar un paso al frente de una manera más activa? ¿Cómo se valora la neutralidad en este momento? Es una pregunta interesante, Eduardo, porque sí, definitivamente el mundo ya se había alejado de estos bloques que conocíamos en la antigüedad y que pues habían desaparecido, y había una globalidad, digamos, natural, y un efecto de paz y de estabilidad en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora pues lo que se está buscando es que los países se definan, y también en este sentido pues vemos justamente el cuestionamiento del concepto de neutralidad. La neutralidad tradicional, digamos, militarmente hablando, se está también interpretando en términos de aliados económicos, de aliados políticos. Entonces sí es interesante cómo se está moviendo el ajedrez geopolítico y geoeconómico del mundo hacia bloques que también no hemos comentado, pero otro actor sumamente relevante e importante es China, que recordemos que pues también tiene la capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que así lo ha utilizado absteniéndose de no sancionar a Rusia en esta invasión. Entonces sí, definitivamente la neutralidad está siendo cuestionada y está siendo utilizada como un arma de buscar aliados, ¿no?, en el mundo. Mónica, gracias por este tiempo. Estoy seguro que todos quienes nos siguen a esta hora en radio, en Venezuela, en televisión, en América, en Internet, en todo el planeta, han aprovechado al máximo la gran calidad de tu aporte, de tu análisis. Esperamos seguir contando contigo. Ha sido un placer enorme conocerte por esta vía. Buenos días, gracias. Gracias, Eduardo. Honrada y agradecida con la invitación, y claro que sí, me va a dar mucho gusto volver a platicar contigo en un futuro cercano. Un saludo a todo tu auditorio. Saludos a México. Mónica Laborda, internacionalista, doctorado en Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Qué maravilla es escuchar a alguien que habla como lo ha hecho esta dama. Volveremos.